Dios bendiga sus vidas grandemente. Vamos a dar inicio a este programa, a este canal, al cual, gracias a Dios y a ustedes que son partícipe y están aquí con nosotros. Así que, pastor, Dios me le bendiga. Amén, pastora. Muy buenas tardes. Me alegro de que esté bien, pastor. Vamos a mirar y es cómo superar el rechazo. Pero también vamos a ver sentimientos del rechazo. Pastor, estamos hablando de este punto con respecto al rechazo, que hay personas en las circunstancias en las cuales han sido excluidas o excluidas de una relación social o interpersonal. Pastora, son temas que son temas muy apremiantes, ¿cierto? Porque hay varios tipos de rechazo. Primero, un rechazo que lo busco yo. Segundo, un rechazo que me pone la sociedad porque yo no actúo como ellos actúan. Cuando el rechazo se lo pone en la sociedad a uno, es porque nadie, como dijo el dicho, nadie es monedita de oro para caerle bien a otro. Entonces, por eso nosotros tenemos que entender. Hay veces que los rechazos vienen de la misma familia. ¿Y por qué vienen de la misma familia? Porque hay veces que el comportamiento de nosotros no es el ideal, el adecuado que estamos dando para nosotros ser acobijados como también son los otros. Pastor, y cuando hablamos, por ejemplo, que dice que cuando una persona es rechazada debido a la hostilidad y pensamientos, todo esto le afecta en su condición física, espiritual y emocional. También hablamos que rechaza cualquier manifestación de cariño y no acepta el cariño de otros. Porque ya se encuentra abatido, así mismo él se encuentra decepcionado porque él, o sea, de pronto la persona que él menos pensaba que lo podía rechazar está siendo rechazado, pero el único que no rechaza al ser humano se llama nuestro Señor Jesucristo. Así es, pastor. Y es que si analizamos el punto de cuáles son los síntomas del rechazo, pero también hablamos uno de ellos y es la búsqueda de atención. O sea, es una persona como que quiere que la mirada estén todas puestas en él. Lo que pasa es una cosa, vea, que cuando la persona está rechazado, se siente rechazado, esa persona ya se encuentra totalmente con los pensamientos aislados. Y cuando la persona tiene los pensamientos aislados, no hay nada positivo hacia él, porque es que todo se encuentra paralizado en su vida. ¿Por qué? Porque, emocionalmente. Sí, y espiritualmente, porque es que cuando la persona está físicamente rechazado, físicamente, oiga bien, pero espiritualmente no rechaza a nadie, porque ahí está el papá Dios que nos está albergando, consolando, que siempre nos va a consolar y ese siempre nos va a dedicar tiempo y ese siempre nos va a dar la razón cuando nosotros estemos afligidos, que siempre y cuando le demos el lugar a él. Claro que sí. Entonces miramos un poco con respecto a cómo superar el rechazo y vemos también que estas personas que tienen esta clase de síntomas, de problemas, vemos que hay en ellos ira, amargura, dureza de corazón, orgullo, aislamiento, pastor. Cuando todavía la persona está, pues se siente orgulloso con su rechazo, ¿cierto? O sea, él vive conforme a la debilidad que él lleva, pero nosotros tenemos que ser prácticos y tenemos que entender que nosotros tenemos que buscar la presencia de ese psicólogo que llama Jesucristo. Nosotros siempre debemos de estar, siempre cada ratico, buscando de esa presencia, porque hay veces que, miren lo que dice la Escritura, aunque mi padre, ¿cierto?, me abandone mi madre, ¿cierto?, con todo Jehová me recogerá. Y entonces hay esa promesa tan bonita y tan maravillosa que nosotros nos tenemos que apropiar de ello, porque es que hay muchos padres terrenales que rechazan a sus hijos, hay muchas madres terrenales que rechazan a sus hijos, entonces el único que no nos rechaza a nosotros se llama nuestro Señor Jesucristo. Por eso, a medida que vamos aprendiendo de este tema,
del rechazo y cómo superar el rechazo, vemos que en ellos hay un perfeccionalismo, como ellos son únicos y que todo lo pueden y todo lo saben, mas sin embargo están pasando por esta situación y ellos siguen en ese ego personal. También hay momentos, pastor, y que podemos ver que estas personas también han llegado a la condición de las drogas, del alcohol. Pastora, vea, cuando la persona está rechazada sufre de un conformismo. Sí. Que yo me conformo, no, que a mí me da igualitico si él me tiene en cuenta como si no me tenga en cuenta. A mí eso, yo no le paro bola a eso, siempre y cuando nosotros tenemos que pararle bola, porque es que si nosotros no damos fruto aquí, en la sociedad aquí, nuestro planeta Tierra, no vamos a dar fruto en ninguna parte, porque aquí lo que es atado aquí en la Tierra es atado en los cielos, y lo que es desatado aquí es desatado en los cielos. O sea que mire algo que usted acaba de decir, que hay que prestar atención a estos síntomas de la cual se ven en personas que están pasando por el rechazo. Hay veces que la persona cuando es rechazada busca refugiarse en las drogas. Otros buscan refugiarse en el licor. Hay otros que buscan refugiarse donde no deben de ir, a esos cabarets, a esas cosas negativas. También hablamos de la promiscuidad sexual. Sí, entonces cuando esto afecta. Cuando estamos hablando de ese tipo, estamos hablando de una debilidad física, porque nosotros físicamente estamos colapsados. Entonces, cuando nosotros estamos colapsados, nosotros no podemos poner la mirada donde la debemos de poner, que nosotros debemos de poner la mirada en nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Pastor, según la Biblia, por lo que usted dice, aunque mi padre y mi madre me rechazaré, con todo Jehová me recogerá. Yo quiero que hablemos un poquito, porque yo sé que hay personas que en estos momentos están pasando por situaciones como esta. Y es necesario que usted entienda que el mundo y en el mundo se ve de todo, pero tenemos un papito Dios, que es el único que consuela a sus hijos en medio del dolor y la tristeza. Pero mire, pastor, vea, vamos a analizar cuáles son los síntomas de rechazo y por qué viene el rechazo. El rechazo viene muchas veces porque el muchacho hace en la casa lo que no debe de hacer. El muchacho coge las cosas para dañarlas. El muchacho anda haciendo lo que está metido, donde no debe de estar metido, y el papá y la mamá lo están rechazando, son sus obras, no lo están rechazando a él. Pero mire usted una cosa, que así mismo él se encuentra, como se encuentra ahí paralizado con esas cosas negativas, él se encuentra rechazado, él no se encuentra rechazado las malas obras, porque aquí mire usted una cosa, cuando analizamos la escritura que dice, nuestro Señor ama al pecador, pero mire usted una cosa, él aborrece al pecado. Pastor, miremos un poco con respecto a David, y estamos en el 2 de Samuel, donde nos habla y nos dice, cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde la ventana y vio al rey David que saltaba, danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Cuando nosotros estamos así, mire, ellos rechazaban a David, quiere que le diga, ¿sabe por qué? Porque hay veces que el rechazo proviene también, esa es una cosa muy importante que tenemos que entender. Hay veces que el rechazo proviene de que yo no acepto que hay otro que está sobresaliendo más que yo. Cuando yo no acepto esa circunstancia, porque es que yo le voy a decir una cosa, pastora, vean, nosotros estamos aquí frente a estos micrófonos y haciendo esta grabación, y le cuento una cosa, que nosotros no somos los mejores, no. Ahí después de nosotros hay superiores, hay más. Entonces nosotros tenemos que analizar cuando yo estoy pasando por un momento y el otro que está frente de mí es superior a mí, entonces yo me siento rechazado. En eso estaba ese hijo de Saúl, ¿cierto? Cuando estamos hablando de que rechazaba a David porque se hallaba inferior delante de David, porque David fue una persona que Dios estuvo mucho privilegio para él y mucha misericordia para él. Pastor, mire que este tema del rechazo es bastante nutritivo, porque ahí nos enseña cómo superar en medio de esa situación, en medio de ese dolor, en medio de esa desesperación que también se ve. Pero entonces yo quisiera, pastor, que miráramos un punto aquí, y es el rechazo puede destruir vidas, puede destruir familias y amistades. Claro que lo puede hacer, porque es que el rechazo, como le estoy diciendo, viene. Hay veces que
desciende mucho por la parte inferior, o sea que uno se considera inferior al otro. Cuando la persona se considera inferior y aquel otro está haciendo cosas, porque es que yo le voy a decir una cosa a usted, cuando nosotros estamos detenidos haciendo lo que a Dios no le agrada, a mí la mente no se me va, no me da para muchas cosas. A mí no me da la mente para salir de aquí, de la casa. Cuando nosotros estamos así de esa manera, estamos haciendo las cosas contrario a conforme Dios nos ha indicado en la santa y bendita palabra. Por eso cuando estas heridas están allí en el alma, en el corazón, hay que sanarlas. Porque así como las acabamos de decir que pueden destruir familia, hogares y amigos, amistades, es porque no han sanado esas heridas. Las heridas no se sanan de un día para otro. Las heridas hay que buscar la forma de dirlas, como decía un hermano, hay que ir echando aceitico para poder que las heridas vayan pues, sanándose. Porque es que las heridas solamente no se sanan así. Yo tengo que apropiarme de la palabra de Dios, de ese conocimiento grande que Dios me está dando para yo poder ir perdonando las cosas de mi prójimo. Claro. Porque si yo, por ejemplo, pastora, vea, si yo, por ejemplo, yo me asiento, por ejemplo, a hacer las cosas a mi acomodo, yo tengo la plena fe que yo no puedo actuar ni puedo agilizar las cosas como se deben agilizar. Por eso, cuando hablamos del rechazo, cuando destruye vidas, porque hasta allá llega la situación de esta situación, y vemos que aquellas personas todavía siguen con ese ego, con ese perfeccionismo, que ellos son lo mejor, que ellos son capaces y están en esa condición. Es triste decirlo, pero hay que buscar la manera de cómo superar el rechazo. Hay que buscar la manera de que ellos sean sanados de esas heridas. Porque es que hay veces que nosotros nos ponemos a mirar en la situación, en el vestuario. Hay veces que viene un indigente y se le viene acercando a uno y uno viene y pone tantos obstáculos en la vida. Y no se sabe qué clase de indigente soy yo delante de los ojos de Dios. Porque es que nosotros tenemos que entender que ninguno aquí en esta vida es nadie para juzgar a nadie. Así es, así es. Entonces deben de ser sanadas las heridas para poder afrontar cada situación adversa en la familia. Yo quiero que también vayamos a la luz de la escritura, pastor, pero es necesario que esas heridas sean sanadas cuando pasan estas situaciones y cuando hay familias donde vemos el rechazo. Pastora, vea, cuando nosotros estamos siendo rechazados, nosotros tenemos que mirar y meditar por qué estamos siendo rechazados. Porque es que nosotros también tenemos que hacernos unos autoanálisis. ¿Cómo estoy actuando yo? ¿Y por qué me están rechazando? Porque yo le voy a decir una cosa. La sociedad hoy en día, para rechazar a otro, para discriminar a otro, no piensa. Sino que es como se dice, pues, callejeramente, como la iguana. La iguana se sube por la pata, pero hasta que ella se ondea por la rama. Entonces nosotros tenemos que tener mucha precaución cuando vamos a dar una respuesta. Tenemos que tener la palabra de Dios a mano para no poder nosotros caer en un error y a terminar hundiendo a esa persona. Así que vamos a mirar el libro de Lucas, capítulo 4. Y allí vamos a entender un poco más. Capítulo 4, versículo 16. Y dice, versículo 16, y dice, mire cómo habla esta palabra. Dice, y vino a Nazaret donde se había criado el día de reposo y entró en la sinagoga conforme a las costumbres y se levantó a leer. Y se dio el libro de la profecía diciendo, abierto el libro de los sellos, hago el lugar donde estaba escrito. Aquí vemos, pastor, como él hablándole la palabra al pueblo. Cuando nuestro Señor hablaba y nos sigue hablando todavía, vea, mire, aquí está palpalmente lo que nosotros debemos de hacer. Ahora cuando usted nombraba ahora rato que el hijo de Saúl menospreciaba a David cuando David danzaba. Mire usted una cosa, cuando el Señor iba pasando aquí en la multitud, ¿cierto? Y cuando iba por debajo y miró para arriba que estaba Zaqueo, dijo, date prisa,
que hoy entraré a tu casa, por cuanto también Zaqueo era Sí. de los descendientes de David. Entonces, mire usted una cosa, qué privilegio tan bonito es uno descender, ¿cierto? Tener uno la misma descendencia que tenía David, ¿verdad? Porque ahí estaba la preferencia de Dios para la salvación. Y cuando usted estaba, léame otra vez el versículo, por favor. Dice, estamos en Lucas, sí, y dice capítulo 4, versículo 16, y vino a Nazaret donde había criado el día de reposo, y entró a la sinagoga conforme a sus costumbres, y se levantó a leer 17. Lo que pasa es una cosa, pastora, vea que en ese tiempo, en el pueblo de Israel había algo que el día de reposo nadie podía mover una uña. Y entonces era muy criticado el Señor porque el Señor utilizaba las parábolas, utilizaba la palabra de Dios, utilizaba para sanar a alguien el día de reposo. Entonces él era muy criticado. Y así sucesivamente el Señor era rechazado también. Sí, sí. Y miramos el 30 donde termina diciendo, mas él pasó por medio de ellos y se fue. O sea que mire que aquí nos da una parte como quien dice, sabemos que el rechazo va a venir, pero nosotros tenemos que seguir avanzando. No, y el hecho es que él no se quedó ahí chantado junto con ellos. Sí, sí. Y pasó por el costado de ellos y se fue, ¿cierto? Cuando nosotros estábamos siendo vitipurados, ¿cómo es que se dice la palabra? Vituperado. Bueno, por la gente de afuera, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Dinos también. Quiere que le diga que estaba blasfemando en contra de uno, en contra de Dios. Uno tiene que dejarlo quieto y apartarnos de él y dinos del costado de él. Pastor, y es que el que se mete con uno, se mete con Dios. Porque aquí mire usted una cosa, hay veces que nosotros pensamos que, por ejemplo, yo estoy atacando al hermano, le estoy hablando. Por eso es que nosotros, cuando nosotros somos cristianos, nosotros no debemos de andar hablando cosas negativas de nadie, pastora, de ningún hermano, porque es que si la persona no tiene, el conocimiento de alguna cosa, se pone a blasfemar en contra de la gente de la calle. Dígame usted una cosa, ¿qué hacía nuestro Señor Jesucristo y por qué la gente hablaba de él? ¿Por qué la gente le rechazaba el mensaje, la palabra de Dios? Y en muchas ocasiones, pastor, él tuvo que decirle fariseos, hipócritas. Porque aquí mire usted una cosa, hay veces que nosotros hablamos de los fariseos, pero ¿cuántos fariseos de nosotros no hay todavía perfilados por acá en Antioquia, en Córdoba, en Sucre, Bolívar, Cundinamarca, por todas esas tierras? Entonces, sí, analizando todas esas cosas, nosotros tenemos que hacernos, por eso dije yo, vamos a hacernos un análisis personal. ¿Qué estoy haciendo yo y cuál es mi comportamiento y por qué estoy actuando de esa manera? Por eso, pastor, es que viendo la Biblia y llevándola a profundizar, vemos que el mismo Jesucristo también vivió en carne propia el rechazo de su mismo pueblo. Mire usted una cosa, porque es que ¿de dónde cree usted que salen los enemigos del hombre? Los enemigos del hombre salen de su casa. ¿Y de dónde salieron los enemigos de nuestro Señor Jesucristo, del pueblo de Israel? Entonces, mire usted una cosa, por eso es que nosotros tenemos que estar preparados, porque el Señor vino tan preparado que, mire usted una cosa, todas las cosas las hizo perfectas. Él podía estar sufriendo las consecuencias. Por eso es que nosotros tenemos que entender, si Él sufrió, que tenía el poder y lo tiene, ahora, ¿qué queda para nosotros? Por eso Él dijo, si esto hacen con el árbol verde, ¿qué no harán con el seco que somos nosotros? Gloria a Dios. La verdad que qué tema tan interesante. Así que miramos ahora lo que dice el mismo libro de Juan. Capítulo 15, versículo 18. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que en mí me han aborrecido antes que a vosotros. Mejor dicho, pastor nos está diciendo, como quien dice, ya yo pasé por esto, ya yo viví esta experiencia. Mira, por eso es que aquí no hay carga que nadie no la pueda llevar. El Señor, Él llevó ese yugo y llevó todos esos sufrimientos a la cruz del Calvario por la salvación de nosotros.
lo que nosotros no podíamos hacer, Él lo hizo para salvarlo a nosotros. Pero mire usted una cosa, que el sufrimiento, que el rechazo, que la blasfemia, que toda cosa negativa, Él pasó por todo eso. Entonces por eso nosotros no vamos a poner a decirle al Señor, mira lo que yo estoy pasando, que vea que no, Él sabe, por eso dice la Escritura, que Él sabe los pensamientos de nosotros antes de salir de nuestra mente. Y ya vamos a confirmar eso que el pastor acabó de decir, pero antes yo quiero que entendamos el mismo versículo. Mire lo que es claritico. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Y para completar esta parte donde el pastor estaba diciendo, vamos a mirar el libro el 16 del mismo Juan, capítulo 4, y dice, mas hoy he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os había dicho. Como quien dice, pastor, yo les advertí, yo lo viví. Ahora a ustedes no se les haga extraño de que estén pasando por situaciones difíciles, pero sabiendo de que como ya están advertidos, entonces pueden superar estas situaciones en las cuales estamos hablando y el tema se llama sobre el rechazo. Pastora, vea, nosotros no hay cosa aquí en la tierra que el Señor no haya pasado. El Señor pasó hambre, si a nosotros nos ha dado hambre, necesidades. De todo pasó el Señor. Entonces nosotros, mire usted una cosa, por eso es que vamos a analizar un poquito esta partecita. Que hay muchos que cuando hágase, por ejemplo, que desaparece un hermano, lo primero que dice, ¿quién sabe en qué estaría metido? Vamos a analizar en qué estaba metido nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo Él que tenía derecho? Predicar la palabra, enseñar la palabra, exhortar, evangelizar. Él lo que hacía era sanar enfermos, libertar al cautivo. Lo que pasa es una cosa, que la sociedad tiene la mente, hay veces que tiene la mente al revés. Y lo malo lo llaman bueno y lo bueno lo llaman malo. Nosotros tenemos que entender que lo que el Señor hacía era maravillas, prodigios. Mejor dicho, lo que Él hacía, la gente se quedaba impactado en ese tiempo. Ahora en este tiempo nos quedamos haciendo cruces. ¿Y por qué nosotros no hacemos más cosas más grandes que Él? Porque Él lo dijo, porque a nosotros nos falta fe, sometimiento para nosotros realizar cosas muy grandes de lo que Él hacía. Ahora miremos este versículo del libro de Efesios capítulo 1 y mire lo que dice el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos dijo y nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, pastor. Dice, bendito sea el Señor Jesucristo, sí, nuestro claro. Padre, ¿cierto? Cuando estamos hablando, estamos apropiándonos de esa palabra, nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Sí. Cuando nos estamos deleitando con esta palabra, nos estamos purificando, nos estamos afianzando, apropiándonos de esa bendición tan grande que nos dejó, pastora. Amén. La verdad que es de gran gozo poder compartir esta palabra tan preciosa, de la cual nos deja una enseñanza muy linda. Y es, no podemos dejar vencernos por las altimañas, por las cosas que suceden en este mundo y llegar a tener rechazo por alguien o por algún motivo, sea social, o sea porque un matrimonio o algo en el motivo que sea. Pero debemos de estar firmes en la palabra de Dios, porque ella sí nos da fortaleza. La Biblia nos enseña y nos dice que aunque mi padre y mi madre me dejare, con todo Jehová me recogerá. Entonces nuestra confianza está puesta en el Señor. No debemos de poner la mirada en el hombre. El hombre nada ofrece, el hombre nada da, y todo lo que hay aquí es pasajero. Nuestra mirada debe estar puesta en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Pastora, nosotros tenemos que ser como el malhechor que estaban crucificando junto con nuestro Señor Jesucristo. El bueno que decía, Él no ha hecho nada. Nosotros sí estamos para pagar todo lo que estamos padeciendo aquí. Entonces nosotros tenemos que analizar eso y darle la razón
al muchacho, al joven, al adulto, al anciano, tenemos que dársela saber a el que tiene la razón. Por eso nosotros tenemos que actuar con imparcialidad, porque es ser imparciales. Quiere que le diga, pastora, vea, Sí. hay muchas veces que, por ejemplo, nosotros, mire usted que estamos hablando del rechazo que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a analizar qué Aún hizo. hubieron hombres, pastor, como el que vimos ahorita, de cuando David danzaba, cuando el altar llegó al lugar donde David estaba, y vemos que él danzaba y aquella mujer se levantó, como quien dice, no vio bien lo que él hacía para Dios. Pero mire usted una cosa, cuando la persona está haciendo lo que a Dios no le agrada, todo lo que hace la persona que está allá halagando a nuestro Señor, todo eso le viene de mal. Por eso yo le estaba y voy a seguir diciendo, cuando nosotros actuamos de una manera incorrecta, que no somos transparentes, Sí. nosotros siempre vamos a ese yo personal. Yo soy el que tengo la razón, que aquel no tiene la razón, que yo soy el que soy el mejor, que yo soy el que hace las cosas. No, nosotros tenemos que ser sinceros, decir lo que no esté a mis capacidades, yo no lo puedo hacer, pastor. Y es que, mirando el primer versículo en el cual estábamos hablando, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Y si analizamos el 14, que Él la arras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida por alabanza y su gloria. Como quien dice, pastor, heredaremos el cielo, el reino de los cielos, porque Él es promesa para todo aquel que cree. Así que nuestra confianza debe estar puesta en Jesucristo. Por eso es que nosotros tenemos que mirarlo a Él. Por eso es que siempre tenemos la mirada de nosotros debe estar puesta en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a dejar las cosas terrenales, vamos a dejarlas como cosas pasajeras, porque es que esto es pasajero aquí, pastora. Aquí lo eterno es la vida eterna que el Señor ha prometido y el Señor está prometiendo de darnos a nosotros. Por eso es que nosotros no debemos de ser rechazados ni aceptar el rechazo, porque Él a nosotros no nos ha rechazado nunca. Y es que si Él nos lo está demostrando, pastor, aunque tu padre cualquiera, no solamente físicamente te está diciendo papi, mami, cualquier persona te dejare, con todo Jehová te recogerá. ¿Dónde te está llevando? A la presencia de Dios. ¿Qué es lo que Él quiere hacer de ti? Moldear tu carácter, transformar ese pensamiento negativo de fracaso, de rechazo, por un pensamiento transformado de vida eterna en Cristo Jesús. Si usted analiza el caso de Job, ¿cierto? Sí. Job fue un hombre sufrido y un hombre que jamás de los jamases dijo una palabra en contra de Dios. Tanto de que la mujer le dijo, maldice a tu Dios y muérate. ¿Y qué le dijo él? Mujeres fatuas como tú dicen esa palabra. Mire usted una cosa, pastora. Los sufrimientos hay que saberlos compasar. Porque es que, mire usted una cosa, Dios no es el culpable, Jesucristo no es el culpable de mi sufrimiento. ¿Sabe quién es el culpable del sufrimiento mío? Las malas decisiones que yo he tomado, el mal camino que yo he cogido, eso me está llevando al colapso, a llevar a dar fruto negativo. Así que vemos algo, pastor, y yo quisiera que habláramos un poco de esto, y es cómo vencer el rechazo según la Biblia. Nosotros vencemos el rechazo, vamos a buscar, vamos a apropiarnos de esta palabra de Dios, que Jesucristo es amor. Jesucristo es amor y nunca nos ha rechazado ni nunca nos va a rechazar. Primer conocimiento, el primer punto es el conocimiento, buscar de la palabra de Dios para no sentirse rechazados. Entonces aquí nos está enseñando que debemos de aplicar grandes dosis de amor. Al aplicar grandes dosis de amor de nuestro Señor en nuestro corazón que ha sido herido. Mire, cuando nosotros estamos aquí pasando dificultades, nosotros estamos preparándonos. ¿Quiere que le diga, sabe por qué? Porque nosotros necesitamos la preparación para un encuentro un día no muy tarde con nuestro Señor Jesucristo.
Y otro punto más que tiene que ver con esta pregunta que tenemos aquí, ¿cómo vencer el rechazo según la Biblia? También nos está dando a entender la palabra de Dios, que es renovar la mente. Cuando nosotros estamos buscando cómo afrontar nosotros y cómo aprender nosotros para no ser rechazados y seguir hacia adelante. Porque es que el rechazo siempre lo vendrá, pastora, siempre lo vendrá. Sí, uno se lo va a encontrar en el camino. Bueno, pero nosotros tenemos que tener a manos ese manual que se llama Biblia. Y es amor de Dios. Y ese esa amor de dosis. Dios para nosotros poder sobrevivir aquí en la tierra. Así que vemos que Jesucristo jamás le dejará solo a usted. Jamás le abandonará a usted. Nunca, nunca, ni a usted, ni a mí, ni a nadie. Él siempre, el que le busca, lo va a encontrar. Y siempre nosotros vamos a estar prestos para todas las adversidades que se le puede presentar aquí uno en el mundo, pero Él está listo para recibirnos a nosotros. Así que anímate, porque Cristo Jesús nunca jamás te dejará solo. Pastor, ¿qué tenemos para terminar de concluir a estas personas que están pasando por este momento de cómo superar el rechazo? Si nosotros nos ponemos a analizar la Escritura, todos los discípulos del Señor que fueron rechazados, vamos a analizar el profeta Isaías. El profeta Isaías fue uno de los rechazados en todas las naciones, porque el profeta predicaba en Siria, predicaba en Gaza, predicaba en el pueblo de Israel, predicaba en todas esas partes. Y mire usted una cosa, que en ese tiempo el rey fue Manasés, y dése de cuenta cómo fue la muerte del profeta Isaías. Entonces nosotros estamos buscando, él mismo sabía las dificultades que le venían por la causa del Evangelio. Señor, sí, de nuestro Señor. Y también vamos a analizar lo que le pasó al Señor Jesucristo por causa de anunciar las buenas nuevas de la salvación. Amén. Dios bendiga sus vidas grandemente, y aquí estamos para seguir compartiendo la hermosa palabra de Dios a la luz de las Escrituras, y vemos que aún en medio de las situaciones que se viven al diario, vemos la respuesta en la palabra de Dios. Para nosotros ha sido un placer estar con ustedes, llegar a sus hogares, a sus corazones, a sus vidas, y que Dios los esté bendiciendo ricamente.